sin miedo. Hola, ¿cómo están? Aquí pasando, como todos los bolivianos, este primer día de aislamiento absoluto que tenemos, que es una medida importante, trascendental, que debemos acatarla con responsabilidad y con un sacrificio conjunto de sociedad, de plena conciencia, como un paso inmediato a poder romper con esta cadena de contagios que tiene y que caracteriza el coronavirus. Es muy importante que nos podamos quedar en casa como una forma de contribuir decididamente a que este mal momento pase muy rápido. En la perspectiva del escenario político nacional, del Estado y lo que podemos vislumbrar que se puede ir configurando como posibilidades que se vayan dando en el futuro inmediato, tenemos que tomar en cuenta dos elementos. Que la crisis del coronavirus trae consigo una crisis sanitaria y una crisis de salud. Pero Bolivia, a diferencia de otros estados, se encontraba al momento de tener conocimiento del tema coronavirus, se encontraba con una crisis política muy compleja, donde la sociedad boliviana se había polarizado y sigue polarizada de manera altamente preocupante. Ambas crisis no van a caminar separadamente, sino que la crisis de salud, por llamarle así, y la crisis política se entrecruzan de forma negativa y perjudicial para los bolivianos. Perjudicial en el sentido de que no se podrá resolver ni lo uno ni lo otro de forma separada. No son cuestiones distintas y separadas, son cuestiones que atingen a la política de Estado y ello hace que se unan, y repito, de forma negativa. En ese sentido, aprovechando también el aislamiento, vamos a hacer diferentes entregas de análisis para que ustedes tengan mayores elementos. El día de hoy vamos a hablar fundamentalmente de la cuestión del coronavirus en lo que hace a las capacidades del Estado para enfrentar este problema y a las decisiones que se han tomado desde el poder político, desde el gobierno, y veremos si estas son acertadas o no. Rápidamente. Los criterios de evaluación, de análisis respecto de lo que está haciendo el gobierno boliviano para enfrentar a la crisis de salud se toman en consideración, o comparativamente, mejor dicho, de lo que vienen haciendo en los países de la región, vale decir Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú, etcétera, como también los países de Europa, España, Francia, que están viviendo la crisis álgidamente, pero fundamentalmente Italia. Y también hay que mirar lo que hace China y lo que hace Corea como países que ya han ido superando o por lo menos evitando los contagios domésticos, los contagios autóctonos que se llaman. Es importante señalar algo, lo que dicen los expertos y lo que hacen los gobiernos. En ese sentido, hay dos elementos que tenemos que tomar en cuenta. Primero, lo preventivo. ¿Cómo llegamos nosotros a este momento? La crisis anunció su presencia mundial en enero de este año. Con esa presencia mundial en distintos países, ya apareciendo los primeros casos en Europa, lo que exigía a todos los gobiernos preventivamente, es lo que dicen los expertos, es que se hubiesen tomado algunas medidas. Rápidamente, tener capacidad para realizar los exámenes evaluatorios de si una persona está o no contagiada. Esto quiere decir tener los reactivos suficientes en cada uno de los departamentos de Bolivia, de forma tal de que podamos evaluar si la persona tiene o no tiene contagio. Esto es hacer las pruebas, hacer el test de contagio. En esto preventivamente no dimos un paso. En esto los bolivianos, el gobierno boliviano, no tomó seriamente lo que podía significar una pandemia. Y resultado de ello es que hasta el día de hoy tenemos dificultad en varios departamentos del país para poder realizar estas pruebas de contagio. Si usted hoy día inmediatamente quiere realizarse una prueba, tiene dificultad para hacerlo, salvo que presente síntomas claros de estar contagiado por el coronavirus o de tener la sintomatología que produce el coronavirus. Y este ya es un problema comparativamente en función de cómo resuelven los otros países esto. Un segundo elemento,
Cuando la enfermedad ataca profundamente y la sintomatología también ya ha afectado la capacidad respiratoria de la persona, esta tiene que ser asistida por respiradores mecánicos. Y Bolivia tiene muy pocos respiradores mecánicos. En ese sentido, de forma preventiva, ¿qué hizo el gobierno para poder dotarle a los distintos departamentos del país de un número adecuado de respiradores mecánicos? Y no es cuestión de andar excusando culpas, responsabilidades y la debida prevención en función de un argumento que ya no es creíble y que significa andar echando culpas a un gobierno pasado. Son las capacidades que tiene que tener un gobierno para poder resolver rápidamente y diligentemente un problema como el que se nos ha presentado, que es de crisis crítica para un país. El segundo elemento que señalan los expertos son las decisiones diarias, coyunturales, que tiene que ir asumiendo un Estado. Y Bolivia ha ido tomando decisiones, por ejemplo, el aislamiento, que es una medida necesaria, pero que no va acompañada de las otras medidas que diferentes estados y expertos también en medicina, específicamente en los temas de infecciones y de epidemias, aconsejan. Tenemos que tener la capacidad de realizar los testeos diarios y multitudinarios. Estos significan testeos rápidos. La pregunta es esta: ¿ha comprado el gobierno boliviano, ha realizado las gestiones necesarias? ¿En qué número? ¿Para cuántos pacientes que prevén atender o pruebas que pretenden realizar? ¿Han comprado desde el gobierno estos equipos que nos permiten realizar estos tests rápidos, como lo está haciendo la Argentina, como lo anunció ayer el gobierno de España, que pretenden llegar a 1 millón de equipos para realizar pruebas de entre 15 a 18,000 evaluaciones diarias de ver si la gente está infectada con el virus Los bolivianos tenemos capacidad para hacer pruebas masivas que determinen cuántas personas y quiénes están contagiados en Bolivia. No tenemos esa información. Y las conferencias de prensa están caminando por decirnos día a día cuántos son los pacientes contagiados y todo un relato alrededor de ello. Ese no es un tema importante, no es fundamentalmente importante. Lo importante es que los bolivianos conozcamos, para sentirnos protegidos, una información diferenciada. Esta información significa saber cuántos equipos hemos adquirido como Estado para realizar test rápidos y cuántos equipos de respiración mecánica hemos adquirido como Estado también para proteger a aquellos que, ya habiendo la enfermedad pasado sus primeras etapas y vulnerado sus capacidades respiratorias, se los puede atender en esta perspectiva. ¿Cuántos equipos de asistencia respiratoria mecánica hemos comprado como Estado Nacional? Y los bolivianos, en vez de tener estas conferencias de prensa intimidatorias que están preferentemente con el Código Penal en la mano y la amenaza de que vamos a ser detenidos si osamos mirar por la ventana hacia las calles, este permanente reprender a los bolivianos por las distintas conductas que cada uno ha ido teniendo a lo largo de estas cuarentenas que se han ido señalando y se han ido aprobando, en vez de estar desde los ministerios queriendo encontrar culpas y responsabilidades en gobiernos pasados, necesitamos que nos den información real. Y en esta información real tenemos que conocer cuál es el pico de contagios que el gobierno estima tener en una fecha determinada. Por ejemplo, España cree que el pico máximo de contagios se va a producir hacia el 15 de abril. ¿Qué va a suceder en Bolivia? ¿Lo tiene claro esto el gobierno? ¿Cuándo va a ser el pico de contagios? Ese es un tema importante que debemos saber los bolivianos para tomar la debida conciencia de quedarnos en casa por un autoconvencimiento, no por una amenaza de un ministro de Estado.
que pretende crear una situación policial de una crisis de salud. Necesitamos saber si el gobierno ha previsto ya con estudios debidamente, con estudios y proyecciones matemáticas y estudios científicos, cómo se va a duplicar la enfermedad y los contagios en Bolivia. Los países de Europa han señalado que pueden tener tasas de duplicación de los contagios cada 2 o 3 días. Bien, nosotros acá, el ministro de Salud, los ministros responsables, la presidenta, ¿cuántos días necesitamos nosotros para duplicar nuestros contagios? Porque es un elemento fundamental también para tener esta proyección de lo que puede durar la enfermedad en Bolivia. Esto lo tenemos, porque las conferencias de prensa son válidas cuando hay estos elementos, no cuando nos están contando un relato alrededor de un nuevo contagio. Esto es lo fundamental, esto es lo que necesitamos los bolivianos. Y necesitamos también saber que en algún momento esto va a terminar, que vamos a superar este problema del coronavirus y que tiene que haber una estrategia de salida debidamente planificada. La tiene el gobierno. Una estrategia para poner un fin gradual y que los bolivianos se vayan reincorporando a sus actividades y a su vida corriente y común de forma planificada y ordenada, para no tener una segunda ola de contagios. Esto el gobierno lo tiene. Si lo tiene, no nos lo ha dicho. Y no es una información privilegiada, porque los otros países lo están señalando a su población. El gobierno de España le ha dicho a los españoles que los próximos 20 días van a ser terriblemente duros en contagios y en fallecidos. Nosotros queremos saber cuáles son las proyecciones que hace el gobierno, porque esa es una conferencia seria, creíble, y es una conferencia de prensa que nos puede señalar a los bolivianos que tenemos un gobierno en el cual podemos creer que están haciendo las cosas con las herramientas de profesionalidad debidas. En esta perspectiva es completamente difícil poder decir que el gobierno encara el tema del coronavirus de forma seria y profesional. Y han sumado un elemento adicional. El día de hoy el gobierno de Italia recibió 53 médicos cubanos con aplausos, porque son médicos que están yendo a ayudar, no están yendo a instalar una guerrilla. No hay un preconcepto ideológico político para rechazar una ayuda. Y van con estos productos antivirales, porque ellos no han descubierto la cura al coronavirus, como alguien se atrevió a decir por ahí. Van con estos medicamentos antivirales para ayudar a acortar los efectos, el tiempo que duran los efectos de quien está contagiado con coronavirus. Es un bien por la población italiana. Y hoy día también hace unos días, han llegado médicos chinos. Y nosotros acá en Bolivia rechazamos. Y cuando alguien sugirió que podían venir los médicos cubanos a ayudarnos, dijeron, los médicos bolivianos están debidamente preparados, y de eso nadie duda. Pero hace pocos días hemos tenido una declaración en la ciudad de La Paz donde los médicos dicen, no estamos en capacidad de enfrentar esto. No son capacidades profesionales, son capacidades logísticas, de infraestructura, de apoyo, de medicamentos, de elementos para poder enfrentar este problema. Y tenemos la capacidad de rechazar estas ayudas, que son humanas, humanitarias, no políticas. Estas acciones del gobierno, esta falta de pericia y de profesionalidad y de seriedad para manejar un problema que los supera hasta intelectualmente, tiene una correlación con lo político. Porque hay un proceso electoral. Y vamos a hablar en un próximo video sobre las características o la importancia de ese proceso electoral en una crisis como esta. Hoy tenemos un gobierno que toma medidas y que gruesos sectores de la población, o sectores por llamarle así simplemente, no obedecen. Un gobierno que convoca una reunión de los líderes políticos y no tiene respuesta, porque carece de liderazgo. Lo de Oruro, que ha ocurrido el día de hoy, tiene una explicación. Y lo vamos a hacer el día de mañana también a través de un video, así como que vamos a ir también desmenuzando distintos elementos de una crisis de salud, de una crisis política que nos va a afectar a los bolivianos, para que sepamos
y podamos vislumbrar qué es lo que puede venir en los próximos días como escenarios a vivir. Entonces, hasta mañana.